Nacional y nos venimos a la provincia. Lo tengo en línea, don José Rodolfo Martínez Llano. ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Qué es de tu vida? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, tomé la última parte De Carlos que estabas Germano. ¿Quién es? Carlos Germano, el consultor, analista político, encuestador. Carlos, Correcto. sí, Bueno, tu sí, está bien, amigo tuyo perfecto. también, conocido. Sí, tampoco nos dejemos de lado el PJ Nacional, No, porque pues no. es absolutamente importante en lo que está pasando y va a pasar en Corrientes, justamente el análisis de que el problema radica en la falta de conducción nacional. Sí. Es de lo que Eso estábamos es hablando es antes. el tema central. Acá es chico pleito, en realidad no nos debe preocupar, el partido está a mitad de campo. ¿Cómo es eso a mitad de campo? Y sí, hoy 10 de marzo te podría decir de que el partido está en mitad de campo y quedan mucha tela por cortar. Así que no se resolvió nada ayer, el domingo. Se cumplió una etapa previsible. Yo siempre dije que en política, como en los temas vinculados con la justicia, que estaban estrechamente vinculados con las definiciones políticas, había que manejar los tiempos, y los tiempos tal cual vienen están acordes justamente a una disputa de fondo que está planteada en el escenario correntino. Ya no hablo del peronismo, sino que hablo del escenario político provincial, que es la decisión de los Que está bien complicado, ¿no? Todo tiene que ver con todo, es decir, lo que está pasando en el peronismo repercute en los demás espacios. Vos fijate que las dos principales cartas todavía no se dan vuelta, es decir, el candidato del gobierno provincial y el candidato del gobierno nacional. En función de eso, creo que en un escenario que puede llegar a ser previsiblemente de segunda vuelta, está claro que tenemos que actuar manejando muy bien los tiempos, porque en definitiva, en la primera vuelta electoral, importante por cierto, lo que se van a elegir son los dos finalistas, o sea, los que van a ir al balotaje. A la segunda vuelta. Pero también se van a elegir. ¿Vos no creés que nadie puede llegar a ganar en primera vuelta? ¿Es imposible pensar en un acuerdo entre el actual régimen provincial y el gobierno nacional? Mira, hoy está todo por verse, esa es la realidad. Nadie tiene la vaca atada, y esto es saludable que así sea. Es decir, está saludablemente confusa la situación. Y esto es importante en términos de equilibrio político, porque no es bueno que nadie se la crea. Es decir, que en este aspecto el poder repartido y el equilibrio y el funcionamiento armónico de las instituciones es lo mejor para la vigencia plena de la democracia. O sea, el escenario de Corrientes hoy está totalmente indefinido. Se ve sí la tendencia a que haya una segunda vuelta, porque el oficialismo les va a costar poder llegar al 45%, todavía está con problemas bastante importantes, y que esos problemas también se relacionan con la falta de definiciones de los otros espacios. Claro. Creo que como nunca Corrientes no está en una antinomia, porque generalmente era pacto, antipacto, panu, antipanu, bueno, después coló Ricardo versus con la contra. Hoy está abierto el escenario, y esto sin duda es importante, porque la ingeniería electoral y la definición de las estrategias se da sobre el panorama real. Y en esto yo digo que la pelea acá del PJ es una pelea, digamos, comarcal, de cabotaje, es chico pleito si se quiere. Como decía, ¿Cómo viste el proceso la vez pasada? Ya hablábamos y eras muy crítico. ¿Cómo viste el proceso, la labor de la intervención, el rol del PJ Nacional? Bueno, yo lo que creo que te decía, este es un chico pleito lo que está pasando. Como decía el general Perón, a estos, me refiero al gordo fascineroso y a la manga de que están atrás, los bonaerenses que creyeron que se iban a llevar la carne con gancho y todo. Bueno, creo que no les va a ser fácil
el tiempo que se viene. Como decía el general Perón, a esto los corremos con los bomberos nomás. Hay que tener fuerza, hay que tener presencia, hay que tener mística, saber plantarse y marcarle sobre todo el territorio a Cristina Kirchner, que es la gran responsable. Cristina Kirchner formalmente es la presidenta, nada más y nada menos que la presidenta del Consejo Nacional, la presidenta del PJ Nacional. Vos lo decís muy bien, formalmente porque no logró legitimarse por el voto de los peronistas en unas internas transparentes. Y lo que se ve, me hace acordar a aquella, digamos, aquello del rey está desnudo, aquella fábula de hace 200 años. Creo que ella no se da cuenta que quedó muy sola, es decir, rodeada de los leales, pero sin el control de la botonera del poder interno. Y hoy por hoy está siendo un problema para el peronismo. Pero vos creés que ella realmente aspira a tener todo el poder interno, o yo sospecho que su jugada nacional es exactamente la que hizo muy a sabiendas, nada de inocente, en Corrientes. O sea, voy a reducir a la mínima expresión, no voy a ganar la provincia, no voy a ganar la nación, pero voy a poner una lista de absolutos leales a mí, mi gente, así entren 1, 2, 3, ese 1, 2 que entren van a ser míos, y renuncio a meter 4, 5, 6, si esos no son míos. Es exactamente como vos decís, Tito. Cristina hoy no conduce el partido, no conduce la diversidad, es la jefa de una facción interna que ni siquiera es el kirchnerismo, es el cristino-camporismo. Vos fijate, una presidenta que no logra que con el Consejo Nacional lleguen los gobernadores, una presidenta que no controla el bloque de diputados nacionales ni el bloque de senadores nacionales, y que no controla su propio territorio, que es la provincia de Santa Cruz, que la perdieron. Entonces ella tiene que darse cuenta que es una ficción y que debe adecuar su rol. Ella no puede mantener una centralidad que perjudica al conjunto del peronismo, porque de lo que se trata es de construir un proyecto superador para el 2027, para mostrar una nueva melodía, como dijo alguien, algo que sea distinto, porque el peronismo a través de los años ha sabido siempre reciclarse. Y hoy Cristina, en ese rol que asume, lo beneficia a Milei, porque mientras ella está, Milei capitaliza. Vos fíjate que de 24 provincias, en 22, Milei la supera en imagen. Y eso nos perjudica a todos, porque la agenda política de ella no tiene nada que ver con el peronismo ni con la realidad del... Bueno, eso te iba a preguntar, pero ¿cuál es la agenda política de ella? Y la agenda política desde hace tiempo la viene marcando. Resulta que lo puso Alberto y después se dedicó 4 años a mandarle cartitas, a aparecer en el Twitter, o sea, complicarle la gestión. ¿Por qué? Porque hubieron acuerdos ahí que ella cree que no se cumplieron, vinculados con la justicia, y eso no son las preocupaciones del día a día de los argentinos y de los peronistas. Vos fíjate que alguien... Pero fíjate, vos lo dijiste recién, lo hablábamos, te saco un poquito del tema, pero creo que tiene que ver con lo mal que se hicieron algunas cosas y cómo se juegan los intereses que hay detrás. Estuvimos 2 años y pico con una vacante en la Corte Suprema de Justicia, con números en el Senado como para aprobar los pliegos que mandaban si el presidente y la vicepresidente se ponían de acuerdo. El presidente incluso llegó a mandar el nombre del procurador y a Cristina no le gustó, ¿cómo se llama este muchacho? El candidato que puso. En el 2016, hace 9 años, renunció Gil Carbó. Ella cajoneó el pliego que mandó el presidente. Es decir, hoy no tenemos procurador general de la Nación porque no se entendieron. Las fecas. Yo siempre decía en ese tiempo, parecían los 3 chiflados, es decir, Massa, Alberto y Cristina, y el país en el medio, y los peronistas realmente con una presidente del partido que no logra, o sea que es, digamos,
es un contrapeso para la unidad del propio peronismo. ¿Cómo podemos pensar en el 2027 en una situación de conflicto? No ya con Córdoba, que es fundamental para ganar una elección, está visto, sino con la propia provincia de Buenos Aires y con otros distritos como Catamarca, como Salta, como Tucumán. Santa Fe. Verdaderamente estamos en una situación que los peronistas tenemos que asumirla. Nuestro problema está centrado en que no tenemos una conducción nacional como en su momento fue la de Antonio Cafiero, que había un Consejo Nacional que funcionaba todos los miércoles, en los que se debatía, se analizaba, se resolvía. El gobernador de Buenos Aires venía a la capital federal siendo gobernador y en épocas de hiperinflación y demás, pero asumía la conducción del partido. Hoy el justicialismo es una confederación de cacicazgos provinciales en que cada gobernador se rasca para adentro y hace su propio juego, comenzando por Córdoba, que yo no discuto, ellos hacen su juego, pero ¿por qué Cristina, que por ahí se toma con el peronismo de Jujuy, el peronismo de Misiones, el peronismo incluso de Corrientes, con intervenciones alocadas? Porque ¿cómo va a intervenir un distrito sin llamar al Consejo Nacional, poner en el orden del día, tratar de liberar, resolver, dar participación a los compañeros? Es decir, con el peronismo de Córdoba no se anima, y hace varios años que el peronismo de Córdoba hace su propio juego porque tiene entidad política, tiene peso político propio que ella no puede mostrar en Santa Cruz. Y esto lo digo, con la responsabilidad que me corresponde como dirigente nacional que me precio, en el sentido de que, bueno, la compañera que yo compartí con ella mucho tiempo, pero no está a la altura de las necesidades, de los tiempos, y no representa para el justicialismo la posibilidad de tener una opción competitiva de cara al 2027. En Corrientes hizo un desastre. Es decir, Pero ¿cómo está Corrientes hoy? La intervención fue la peor de todas las intervenciones. Por ejemplo, lo de ayer fue un chiste. Es decir, ¿alguien va a votar? Te pregunto... ¿Cómo? Te pregunto con la mano en el corazón, ¿alguien va a votar por los candidatos provinciales que salieron supuestamente de la elección de ayer? Fuera de la segunda vuelta electoral, con el 9% y pasar el 9% es el PJ de Otavi, te quiero decir, es bastante difícil. Es decir, en esto hay que ser claros. No podemos, no como peronistas, sino como correntinos, permitir que desde Buenos Aires o José Otavis, el Instituto Patria, nos esté manejando a los correntinos. Pero esto ha sido así, ¿no? Esto ha sido así, te digo, se manejó arbitrariamente el proceso electoral. Pero de manera grosera y sin necesidad, es decir, con este gordo pendenciero y fascineroso que recorría la provincia. ¿A quién le llamás gordo pendenciero y fascineroso? Todos saben a quién me refiero. ¿Quién no es? hace falta puntualizar, y en Misiones que creo que va a tener un campo minado. Bueno, pero ¿te referís al compañero Máximo? Yo te quiero decir lo siguiente. Gordo pendenciero y fascineroso. Fue espantoso, es decir, en donde se controló, votaron muy pocos afiliados. El caso de Ituzaingó, creo que 150 las dos listas. El caso de Curuzú, votó el 20% del padrón. Y donde no se controló hubo un desmadre, como el caso de Goya, como el caso de San Luis del Palmar, que son cosas que se repiten, porque en este caso está la ingenuidad de los compañeros que se someten a una interna que se resuelve en las mesas, es decir, con el voto en cadena, con la falta de fiscales y demás. Entonces se muestra un número mentiroso. Lo que yo decía desde antes es que había que votar antes en los 74 pueblos, tener una base legitimada por el voto sin interferencias provinciales, como hubieron con esto de las líneas, y que hicieron un desastre porque estaba promovido ese desastre desde la propia cabeza. Es decir, los interventores a cara descubierta hacían campaña por
bajo la mano de Otavi, hacían, digamos, campaña por, no digo por Colombia, hacían campaña por Tincho, y al final no. Lo que ayer quedó en claro es de que por lo menos para ellos se ataron la mochila de una candidatura de la que no pueden salir porque la Carta Orgánica no permite ya cambiar. Y en este sentido quiero ¿Y entonces? ¿Y entonces, te digo? Y no sé, porque sigue... Ahí hoy en LT7 la interventora dijo, es el título acá del portal de LT7, el peronismo de Corrientes espera ganar 25 intendencias en las elecciones de 2025. ¿Vos creés que eso es posible? Mira, la interventora de Corrientes va a ser tercer diputada nacional, yo me alegro, es una buena compañera, a Cristina se le van a dar 4 candidaturas, la primera para ella, la tercera, la quinta y la novena de la lista de la provincia de Buenos Aires. Pero de Corrientes creo que ella no debe hablar porque no entiende nada. Pero es la interventora. Nunca va a entender a alguien que venga de otro lado. Vos fíjate que ya no tenemos a la intendenta de Mercedes jugando, no tenemos al intendente de esquina. De esquina, sí. No tenemos a la que quedó a cargo de la intendencia de la Cruz. Sí, ella misma dice en otro párrafo, tenemos 4 intendencias, no sé. Pero por eso te digo, ¿qué intendencias? Intendencia de Puchete, no sé. Intendencia de Joffre. En libre el propio candidato, yo creo que va a ser agua, porque hay que tener presente una cosa. El candidato a intendente sigue la suerte de la boleta provincial. Cuando vos tenés una boleta o una oferta electoral potente, como fue en su momento en el 2013, en el de 2017, la de Camau, ganaron muchos que no pensaban ganar. Sí, pues claro. Y después vinieron perdiendo. ¿Por qué? Por el efecto arrastre de la boleta, que es normal. Cuando la gente entra a votar el día domingo y entra pensando en el candidato a gobernador, salvo aquellas muy contadas excepciones como pudieron ser Farizano en Santo Tomé en su momento, que la grieta se producía Farizano contra Farizano, en Mercedes, que era Ricardo Semborain, o en su momento San Roque, pero generalmente la gente no entra pensando a votar en el municipio, entra pensando en el candidato a gobernador. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, realmente la situación en que han puesto al peronismo de Corrientes es una situación bastante triste, pero es la realidad. Nosotros tenemos que administrar la realidad y entender que la única verdad es la realidad, que la política es el arte de lo posible y que no podemos quedarnos sino en el escenario que se plantea al momento de las decisiones. Y en ese escenario, Rodolfo, ¿qué le cabe al peronista de base, al militante peronista? ¿Votar esta lista que no le gusta a nadie? ¿Buscar otra opción? Los dirigentes peronistas que no estuvieron de acuerdo, muchos renunciaron, se fueron, no participaron, armar una opción peronista por fuera del PJ. Mira, ¿Cuál es la salida? Hay que tener en claro cómo son las cosas, es decir, es una pelea de poder. Para ir a una lucha tenés que tener espaldas. Tener que tener con qué, como dicen los muchachos. Lo que se enfrenta es la estructura del gobierno provincial, con todas las dificultades que tiene, pero tiene un sistema electoral que lo favorece, que es esto de las boletas, es decir, en Corrientes no tenemos boleta única, tenemos un sistema electoral feudal como en Formosa, como en Misiones, entonces ellos tienen una ventaja, tienen además la caja del gobierno que la usan, como también el gobierno nacional es la otra estructura que va a competir. El gobierno nacional, bueno, muchos decían, no, Milei, que esto, que lo otro, que no tiene gobernadores, que no tiene diputados, que no tiene senadores, pero tiene la botonera del poder y la decisión de usarla, y lo vemos ahora. Y además demostró que sin punteros, sin fiscales, sin estructura territorial, ganó votos a lo loco, para él por lo menos, para su figura. Bueno, hay que ver si esos votos se trasladan, ¿no? Lo que tenemos que entender que la vieja política cambió. Las redes influyen.
La gente forma su propio voto más allá de lo tradicional, que en el peronismo era las unidades básicas, los punteros y demás. Hoy hay que Que por otra parte, digámoslo, las tenemos abandonadas, y hablando eso, del claro, PJ. también tenemos que comprender la importancia de los medios, es decir, poder comunicar, darle las herramientas para que el correntino o el peronista resuelva en su momento el voto. Yo tengo en claro de que en la primera vuelta el correntino elige entre las distintas opciones, entre las 4 opciones que hoy asoman, y que en la segunda vuelta optan. O sea, cuando se llega a la segunda vuelta, y el voto es emocional, el voto ya va más allá de que lo que el dirigente pueda decirle, yo creo que influye muy poco. Por eso es importante definir 2 cosas, que es por dónde pasa la grieta en Corrientes, y por dónde discurso. pasa, te hago la pregunta que te hiciste, ¿y por dónde pasa la grieta en Corrientes? Bueno, y esa es una pregunta que hay que responder, hay que saber entenderla. Por eso es que cuando se habla de las encuestas, es importante también, primero, que las encuestas sean a la vieja usanza, sea la encuesta presencial y con una grilla de preguntas que permita al que va a hacer la ingeniería electoral tener los elementos para la estrategia. Es decir, que en este sentido yo creo que muchas de las encuestas que circulan no tienen nada que ver con la realidad de Corrientes. Hay pocos encuestadores que saben cómo trabajar la provincia de Corrientes sobre las 9 localidades que son las que definen una tendencia electoral provincial. Es decir, no estas encuestas de teléfono que vienen, no, eso no sirve para nada. Es decir, que en ese sentido hay que entender de que las preguntas que se hacen en las encuestas son las que de alguna manera permiten tener elementos de juicio. Con esto te quiero decir, no me pidas un vaticinio. No me pidas a mí como dirigente del PJ hoy definiciones políticas, porque creo que hay cartas tapadas. Hasta que esas cartas no se den vuelta, y realmente es como que jugamos al gallito ciego. A ver, por ejemplo, contame cuáles son las cartas tapadas. Que no sabemos quién es el candidato del gobierno provincial, si es Juan Pablo, si es Tassano, si es Noelia, no sé, de Bellavista, o si es el intendente de Curzú, por ejemplo. Es decir, Noelia me gusta por ser de Bellavista y muy buena intendente. Bueno, saber quién es el, digamos, el candidato, tampoco no sabemos quién es el candidato a vencer. ¿Por qué? Por esto de ¿Y Ricardo? ¿Y Ricardo? Y Ricardo juega su propio partido, es decir, él es, digamos, un hombre de lucha que, bueno... ¿Con esta diáspora que se va a producir en el PJ, gana Ricardo? ¿En qué sentido gana Ricardo? ¿Y que va a quedar un montón de heridos y descontentos? Mira, podrá llevar a algunos dirigentes, pero yo creo que el voto peronista no es fácil, por eso se va a depender de cómo ve a la gente la grieta, o sea, quién es el adversario a vencer, porque en la segunda vuelta generalmente se vota más que el gobierno generalmente tiene que tratar de que no voten en contra. La segunda vuelta, el que llega segundo a veces se puede llevar el pozo, y no porque lo quieran mucho, sino porque no lo quieren al primero. Si el gobierno no tiene la aptitud como para conformar una alianza electoral y de poder que de alguna manera asegure ganar en primera vuelta, cosa que no es fácil, y lo más probable es que en segunda vuelta va a estar complicado. Entonces, sí, señor. De lo que se trata es ver quién llega a segunda vuelta. Eso. Y ahí es donde hay que ver cómo juega la ficha el presidente de la nación en este sentido. Es decir, ¿a quién pone y con quién arregla? Claro, si el candidato es Almirón, si el candidato es un tapado, como puede ser, si el candidato es Camau, bueno, todo eso... Si el candidato llega a ser Perucho, que se fue también de la coalición oficial y parece que va a jugar la propia. Hoy por hoy es como que estamos
un poco sin todas las cartas sobre la mesa. Y es lo que no entendió nunca esta gente de Buenos Aires. Es decir, que yo lo que hubiera hecho, te lo vuelvo a repetir, es desdoblar las elecciones, fortalecer al partido, organizarlo. Sus bases, es decir, en los congresales, en los consejos jurisdiccionales, armar una estructura potente desde lo partidario y desde lo electoral, porque tenemos que tener en cuenta que el resultado de la provincia es la suma de los 74 pueblos. Sí. Si nosotros tenemos como hoy tenemos al PJ, que la gente lo ve como el PJ de Otavi, con una estructura muy débil a nivel de los distintos municipios, y bueno, el resultado está cantado, es decir, para el PJ de Otavi pasar el 10% es una epopeya. Eso, digamos, no está, digamos, no es posible. Es decir, zonas sensatas no creo que acompañen una oferta electoral que está monitoreada desde el Instituto Patria por Otavi, es decir, prima más el sentido de correntinidad. Esa es mi idea. Sí, señor. Yo coincidimos. No soy el dueño de la verdad, pero percibo y también voy viendo algunas, digamos, muestras de opinión que están hechas sobre la base de la realidad de lo que es el escenario correntino. Por eso hablaba la importancia de encuestadores verdaderamente que informen lo que uno quiere saber. Don José Rodolfo Martínez Llano, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando. Te agradezco. Quiero transmitir dentro de todo, digamos, primero de que considero de que hay mucho todavía por delante, que el domingo no se cerró nada, sino que todo está por verse. Y en lo que está por verse va a depender del temple, de la decisión de entender de que tenemos que dar la batalla. Hay que ver nomás, para dar una batalla uno tiene que saber quiénes somos y quiénes tenemos enfrente. Eso es lo que todavía no está claro. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Para toda la audiencia. Rodolfo Martínez Llano, en el final de Al Caer la Tarde. Se nos terminó el tiempo, volvemos mañana al Caer la Tarde. Seguí en LT7.